dos, tres. Bueno, hemos hablado de manera muy ambigua, de forma general, algunos términos que se utilizan en Género. español. Hoy vamos a retomar sobre el género. ¿Recuerdas qué es el género? Género se clasifica a sexos, hombre o mujer. Muy bien. Bueno, como decías, el género indica si es mujer, si es hombre, si es niña, si es niño, si es masculino o si es femenino, ¿sí? Pero esto es independiente de lo que esté señalando. Puede ser una persona, una cosa, un lugar, una idea, y todos ellos tienen definido si es masculino o si es femenino. Por ejemplo, si yo te digo esto, femenino o masculino, Pero ¿qué es una regla. la regla? Entonces es, Eh, sería, el género sería femenino, ok, porque es la regla. muy bien. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el género masculino. Tiene algunas reglas para poder identificar. Es cierto que a veces cuando no hablas de lleno español, confundes porque, por ejemplo, en tu caso que hablas inglés, pues no se dice diferente, ¿no? O sea, no existen femeninos y masculinos en los objetos ni en las cosas. Siempre es igual. Eh, lo primero que te tienes que identificar para saber si es masculino es que los nombres compuestos siempre son masculinos. ¿Cuáles son esos nombres compuestos? Te pongo una imagen, por ejemplo, el corta uñas. ¿Por qué es compuesto? Porque es un verbo más un nombre, ¿no? Corta, ¿qué es? Verbo, ¿no? Me está indicando Ujú. una acción. Y uñas, pues que está cortando las uñas. Entonces, el corta uñas va a ser siempre masculino, ¿sí? No puedes decir Ujú. la corta uñas. No, eso es incorrecto. Los nombres compuestos son masculinos. La otra imagen es un rascacielos. Rascacielos. Se debe de decir el rascacielos, no la rascacielos. ¿Ok? La siguiente regla, por así decirlo, es que aquellas que terminan con ma van a ser masculinos, la mayoría. Por ejemplo, problema. No puedes decir la problema, es el problema, ¿sí? La otra Ujú. imagen me indica un sistema. Tienes que decir el sistema, Sistema. no la sistema. ¿Por qué? Porque terminan en ma. La mayoría de los que terminan en ma son masculinos, ¿sí? Sí, ¿Correcto? ¿Alguna correcto. duda? No. Bueno, existen excepciones de las dos reglas que te di. La primera es mano, ¿sí? La ¿Es mano. femenino o masculino? Ándale. No puedes Femenino. decir el mano, ¿verdad? Ujú. Pluma, que es La pluma. y termina en ma, ¿verdad? Ajá, pero ahora se cambia el de masculino a femenino. Ujú. La radio o el radio, ¿cuál es correcta? La radio. Alarma, termina en ma, ¿es femenino o masculino? Masculino. ¿Seguro? ¿Cuál dijo? Alarma, Él es el masculino, el radio. ¿es la alarma o el alarma? Eh, el alarma. No, es Oh, sí, sí, la la alarma. alarma. Esa es una La de las alarma. excepciones. Termina en ma, pero no
es masculino, ¿ok? Entonces es la alarma. La alarma. ¿Alguna duda? Ok. No, ¿Seguro? seguro. Ok. Femenino. Los femeninos suelen terminar en A, Ujú. boca. La boca o el boca. La boca. Casa, La casa. escuela. La escuela. Muy bien. También las terminaciones en ción, con C y con S. Ujú. ¿Como cuáles? Conversación. La Acción. conversación o el conversación. La conversación. Ajá. Televisión. La La o el. televisión. La siguiente, ¿cuál? Adivina qué es. Mm, ¿Qué figura es? Tiene que ver con economía. La economía. No, estamos viendo terminaciones en ción. ¿Mm? En ción, tiene que terminar en ción. Administración O administración. Acción. o acción. ¿Cuál sería? ¿La acción o el acción? La acción. La acción, ok. Vamos a la siguiente. Terminaciones con dat, tad y tud. Actitud. Lo correcto es la actitud, ¿ok? Sí. Femenino. La Ac- amistad. La La amistad. universidad, ¿ok? La universidad. Sí. ¿Alguna duda? No. Estas terminaciones. La otra terminación es umbre y sa, con Z. Ujú. Costumbre. La costumbre. Costumbre. ¿Ok? La otra Sí. imagen es pobreza. La, La pobreza. ok. O la venganza. La venganza. Existen excepciones. ¿Ok? Ujú. Mapa. Es el mapa. Ujú. El sofá. El sofá. El Pero día. el día. Pero la felicidad. Ujú. ¿Alguna duda? No. Dice, los nombres femeninos que empiezan con una A o con A, pero con H, tónicas, es decir, que en ellas cae el acento, y puede ser escrito o que no esté el acento, pero ahí está la sílaba tónica, ¿ok? Sí. Cuando tiene estas iniciales, utilizan el artículo, ya sea masculino o femenino, para diferenciarlas, ¿no? Ok. Por ejemplo, el aula y ponemos las aulas. Si te das cuenta, cuando es singular, ¿es femenino o masculino? Cuando es singular, mm, el aula. ¿Cuál? El aula. El aula. ¿Singular o masculino? ¿De qué me dices? Te estoy hablando de ambas. ¿Qué es singular o plural? Te estoy diciendo que Singular, si cuando está en singular, el aula es femenino o masculino. él es masculino y las es femenino. Ok, a ver, mira. Muy bien, si te das cuenta, cuando las palabras te decía que inician en A o A Ujú, con H, cuando ujú. la sílaba tónica, es decir, el acento cae en ellas, las palabras en singular se va a utilizar el artículo masculino, pero cuando se Masculino. vuelve en plural, se utiliza el femenino. Por ejemplo, el El aula. agua, el No puedes agua. decir
¿Cómo? El aula Ujú. masculino, las aulas Femenino. femenino. ¿Ok? Sí, El águila, las águilas. No puedes decir los águilas, ¿verdad? ujú, No puedes decir los almas o los áreas, no. En este tipo de casos, cuando tienen esas iniciales, se va a utilizar masculino para el singular y femenino para el por plural, plural. ¿ok? Sí, También existen algunas que son iguales en femenino o en masculino, cuando el estudiante o la estudiante, ¿ok? Lo único que me va a indicar si es femenino o masculino, ya lo ujú, hablábamos en una clase pasada, va a ser el artículo, el o la. ¿Queda ujú, claro? ujú. Eh, Hay algunas como el frente y la frente. Si te das cuenta, usan femenino o masculino, pero me van a indicar diferentes cosas. Por ejemplo, el frente. El frente de mi casa es morado, ¿ok? Ujú, La otra, la frente de mi hermano se fracturó, ujú. ¿ok? Dependiendo qué es lo que vas a hablar, La es frente de tu femenino. hermano tiene un chichón. O por ejemplo, el corte de cabello que me hicieron no me gustó. O la corte me acaba de mandar a la cárcel. Oh, ¿Te sí, das cuenta? sí, sí. A veces tienes, te decía que cuando hablan inglés sobre todo y empiezan a hablar español, les cuesta mucho utilizar estos artículos, no ubican cuál es femenino y cuál es masculino. A veces dicen, fui a el corte, no, fui a la corte. Ujú, Si yo digo fui a el corte, a lo mejor un corte porque trabaja en un banco, ¿no? ujú. ¿Alguna duda? No, Tren, femenino o masculino. ¿cómo? Tren, femenino o masculino. Masculino, el tren, Muy bien. Montaña. la montaña, Bien. Campo. el campo, 500. el 500, Zapatilla. la zapatilla, Ahora vamos a retomar singular y plural, ¿ok? Ya hemos visto un poquito de esto. ¿Qué significa singular? singular, unidad, plural, muchos. Ok. Dice la forma plural de un nombre en español depende de cómo termine, ¿sí? Existen diferentes casos. Vamos a hablar de unos. A ver, vamos a cambiarle. A los nombres que terminan en una vocal se les añade una S para volverlo plural, perdón. Por ejemplo, perro termina en vocal, ¿sí? Las vocales son A, E, I, O, U, ¿sí? Ujú, Las con- demás son consonantes, ujú. la Vocal, M, la N, consonantes, la S, ¿ok? vocal, hay un, ¿Sí? consonantes, ajá. ¿Cuál es la consonante? Dime. Los que no caen en A, E, I, O, U, Los que no son, los que no son, ¿ok? Entonces, perro termina en vocal o en consonante. en vocal, Entonces se le va a añadir una S para que se vuelva plural. Perros, ¿sí? perros, sí, Casa, termina en vocal o en consonante. en vocal, Entonces va a ser casa casas, para el plural, ¿sí? sí, Dice, a los nombres que terminan en consonantes se les añade ES, ¿ok? ujú,
Sí. Por ejemplo, doctor termina en vocal o en consonante. Consonante. Entonces debe de ser doctores para ser Ok. plural. Y español, Si se le agrega ES para ser españoles y es consonante. ok. Pero bueno, aquí la excepción es, estamos hablando de una nacionalidad, ¿ok? Él es español. Y Ujú. cuando quiero decir que muchos son españoles, entonces digo, ellos son españoles. Pero cuando se habla de un idioma, no. Por ejemplo, para decir que uno habla español, pues él habla español. Pero cuando quiero decir que varios hablan español, no voy a decir ellos hablan españoles, ¿verdad? Voy a Ellos decir hablan ellos hablan español. español, ¿ok? Sí. Dice, los nombres que terminan en Z, se cambia esa Z por una C. Ujú. Al añadir el plural, se le pone ES. entonces S. Aquí me faltó, sí, sí está lo de la ñ, pero lo tapa la R. Ujú. Bueno, entonces decía cruz, termina en Z, ¿no? Sí. Pero como Cruces. cruces y se escribe con C, ahí ya te está indicando una Se regla cambia. ortográfica, ¿ok? Se cambia Porque luego de no Z. saben si es S o C, ¿ok? Ujú. Voz termina en Z. Como le voy a Voces. reemplazar, va a ser voces con Con C, Z. con C, Con Z. Oh, sí, sí. voces, Oh, sí, sí. ¿ok? Voz es sí con la Z y voces ya se agrega la Muy C. bien. Los nombres que terminan en ion o es pierden la tilde al añadirle el plural. La tilde es el acento, ¿ok? Por Ujú. ejemplo, acción tiene acento, ¿ok? Es agudo. Sí. Pero como lo voy a volver plural, se vuelve acciones. Se le añadió la Sin el acento. ES y pierde el acento. No se le va a poner, ¿ok? ¿Ok? Sí. Ajá. Francés. Francés. También se le pierde el acento y se simplemente quedarán en franceses, sin el acento. En el caso de algunos nombres, sobre todo los compuestos, solo cambia el artículo. ¿Cuáles decíamos que eran los compuestos? Los compuestos, los que están compuestos. Por ejemplo, eh, rascacielos. Rasca es un verbo y Sí, cielos el complemento. sí, Rascacielos. ¿Ok? rascacielos compuestos. Entonces, en ellos, ¿qué va a pasar? Solo me va a cambiar el artículo. No puedo poner rascacieloses, ¿verdad? Para agregarle una S. Ujú, No. ujú. Así se quedan. Solamente lo que me va a indicar si es singular o es El plural y los, ajá, van a ser los el singular, artículos. el rascacielos. Pero una pregunta, ¿el rascacielos sigue siendo plural? ¿No sería el rascacielo ¿Cómo? si es una? ¿No sería el rascacielos si es una? ¿Rascacielo? Ujú. No. La Sigue palabra siendo, es rascacielos. ok, perfecto. El rascacielos plural, los rascacielos sigue siendo compuestos con S. ¿Alguna duda? Perfecto, no. ¿Da? Creo que ahí quedamos. Se fueron muy Ok, rápido. Y bueno, ya vas a dejar de grabar, ¿verdad? y ya casi. ¿Listo? Ahora, Perfecto, Estela. cuéntame